me gustaría también mostrarles nuestro sitio web. Nuestro sitio web en español que tenemos y donde ustedes pueden encontrar toda la información. Yo ahora voy a compartir la pantalla. Entonces, aquí se puede ver nuestro sitio web en español, es completamente en español con toda la información. Por supuesto, no es tan amplia como, por ejemplo, el sitio web de ruso, pero tiene toda la información general más importante que pueden necesitar nuestros solicitantes. Sí, es bastante fácil encontrar en nuestro sitio web, solamente hace falta googlear Universidad ITMO o, por ejemplo, aquí se puede ver el link de nuestra universidad. Al pulsar menú, ustedes pueden ver los campos. Las secciones más importantes, por ejemplo, una de las más importantes es la oferta educativa, ¿no? Al pulsar la oferta educativa, ustedes pueden ver todos nuestros niveles que tenemos de educación y al pulsar cada nivel, por ejemplo, pregrado, licenciatura, ustedes pueden ver todas las carreras que tenemos. Aquí ya se pueden ver, mira, por ejemplo, la escuela y debajo todas las carreras que hay en esta escuela. Al pulsar, por ejemplo, no sé, tecnologías de seguridad de la información, ustedes pueden ver un breve resumen de esta carrera, también temas claves, es decir, materias claves de esta carrera y además el precio, el costo de matrícula, ¿no? Y por supuesto contactos, es decir, aquí se puede encontrar todas las carreras que tenemos con la información básica en español, no sé, para en primer lugar comprender qué carrera puede interesar a usted. Lo mismo pasa con las carreras de maestría y carreras de maestría internacional, como yo he dicho. También aquí están disponibles todas las carreras que se llevan a cabo en idioma inglés. Otros momentos son las escuelas de verano e invierno, digamos, nuestros estudios a corto plazo. Si ustedes quieren, por ejemplo, un poquito saber más sobre la ITMO, sobre los estudios, pueden ver estas escuelas, es decir, como un test drive, digamos, probar un poquito. Y también tenemos los cursos de intercambio. ¿Qué es un curso de intercambio? Es un curso cuando ustedes pueden viajar, por ejemplo, ya ustedes estudian en alguna universidad, pero quieren viajar y estudiar un poco en la ITMO, ustedes pueden hacerlo a través de este intercambio. Una cosa importante, que si ustedes tienen, que si su universidad donde ahora estudia tiene el convenio con nosotros, porque tenemos varios convenios con las universidades de América Latina, la educación va a ser gratuita absolutamente para ustedes, ¿no? Además, tenemos un concurso y se puede ganar hasta el dormitorio gratuito, ¿no? Pero si no tenemos convenio con si no su universidad no tiene el convenio con la nuestra, no es un problema, ustedes pueden llegar a estudiar en la ITMO, pero en este caso hace falta pagar por los estudios, pero si tenemos convenio, mucho más fácil. Y por supuesto el programa preparatorio, como yo he dicho, aquí se puede ver y yo les recomiendo ver este video, es como evento parecido a este. Nosotros tuvimos un evento con la profesora de idioma ruso, con María, que por si acaso habla perfectamente el idioma español, y con su estudiante de Ecuador. Y ellos relataban más sobre cómo es estudiar en la facultad preparatoria, cómo se llevan a cabo las clases, etc. Y me parece que en este caso yo voy a dar la palabra a Alexei para un poquito, sí, relatar sobre cómo es el programa preparatorio, ¿no? Sí, muchas gracias, Daria. Buenos días a todos. Voy también a compartir mi pantalla. Espero que todo debe funcionar. Entonces, sí. Entonces, el programa preparatorio es decir, un curso para los que quieren estudiar en idioma ruso en los programas de pregrado y de posgrado. Creo que es casi el
mismo programa que existe en muchos países del mundo. Entonces dura unos 9 meses y consiste en 2 partes. Primera parte más importante es el curso intensivo de ruso y dura aproximadamente un semestre, unos 4 o 5 meses. Y después, poco a poco, añadimos las disciplinas, las materias que ustedes van a tomar durante su carrera en futuro. Entonces, fue una pregunta en chat, ¿qué materias tenemos? Entonces, en ITMO, claro que la mayoría de carreras está vinculada con matemáticas y por eso incluimos matemática en nuestro programa preparatorio. Después tenemos las carreras de física, ¿sí? Y en este caso aparece física. Y además tenemos, claro que informática, tenemos química, a veces tenemos biología, y también tenemos estudios sociales para los que quieren estudiar emprendimiento, por ejemplo, en nuestra facultad de emprendedores. Y después, al final de este programa preparatorio, tenemos el examen, y es el examen de ruso, no de matemáticas, sino solo de ruso. ¿Y para qué incluimos matemática, física e informática en este programa? Es para que ustedes conocen toda la terminología de estas disciplinas, porque después, durante su carrera, claro que ustedes van a encontrarse con los profesores de matemática, de física, que tienen un léxico bastante específico, ¿sí? Entonces, y en este sentido es muy importante aprender estos términos durante el año preparatorio. Pero claro que, y no tengan ninguna duda, después del programa preparatorio, casi todos los estudiantes pueden estudiar normalmente en nuestras carreras. Claro que el primer año de estudios en la carrera, en pregrado o posgrado, es el año más importante, porque hace falta adaptarse al proceso educativo y empezar a hablar el ruso. Sí, claro que los profesores de nuestro programa preparatorio prestan mucha atención a todos los estudiantes. No tenemos solo las clases de ruso, por ejemplo, tenemos el programa cultural. Los profesores van con los estudiantes a los museos, a los teatros. Ustedes van a visitar diferentes lugares de San Petersburgo para hablar ruso también, para comprar algo en la tienda, por ejemplo. Entonces, es el tipo de práctica, ¿sí? Que usan nuestros profesores de lengua rusa para adaptar a nuestros estudiantes a la vida en San Petersburgo. Y el costo, como Daria ha mencionado, es unos $3,200 americanos. Y tenemos 2 formas. Tenemos la forma en línea y la forma presencial. Claro que siempre decimos que estudiar la lengua en línea es una opción, pero no es la mejor opción. Porque claro que si tú quieres estudiar y hablar la lengua rusa, hace falta estudiar y hablar más con los rusos aquí en San Petersburgo, en Rusia, para practicar la lengua. Entonces, si ustedes están en casa y 3-4 horas en línea, las lecciones virtuales con el profesor, después ustedes vuelven a la vida habitual, hablan español en sus casas. Por eso este proceso será, creo que, no tan rápido como aquí, porque cuando ustedes llegan a Rusia, a San Petersburgo, los primeros 2 meses son, es decir, un estrés, ¿sí? Como se decimos en inglés. Y es bastante difícil, pero poco a poco el organismo empieza a adaptarse y ustedes empiezan a hablar mucho más rápido, como si en comparación con las clases en línea. Entonces, podemos decir que a veces es posible empezar el curso de ruso en línea, pero después hace falta continuar en la forma presencial y siempre recomendamos que los estudiantes, si lleguen a San Petersburgo
lo más temprano para empezar el curso en octubre, ¿sí? Pero como he mencionado, existe esta opción en línea. Y todo el proceso empieza desde el 1 de octubre y, como he dicho, la duración es 9 meses. Y ahora ustedes pueden solicitar los documentos y el visado. Si hablamos de las becas del gobierno, el programa preparatorio está incluido en las becas del gobierno. Por eso, si ustedes ya tienen la beca, ustedes van a tener este curso en una forma gratuita. Entonces, la fecha límite de postulación no mencionamos en el diapositivo, pero es más o menos finales de agosto. ¿Por qué? Porque, y hemos tenido esta pregunta en chat, ¿qué es el periodo para preparar la invitación electrónica así para llegar a Rusia, para obtener el visado estudiantil? Entonces, este proceso toma aproximadamente 20 días de trabajo. Entonces, aproximadamente un mes para este proceso oficial de preparar esta invitación. Entonces, si ustedes tienen los documentos enviados a la Universidad ITMO el 15 de agosto, por ejemplo, aproximadamente el 15 de septiembre ustedes van a tener el visado. Y esto creo que será bastante bueno para comprar el boleto, para obtener el visado, porque en general en la Embajada de Rusia este proceso de imprimir el visado toma una semana aproximadamente. Entonces, y en este caso, si todo está listo el 15 de agosto, por ejemplo, ustedes van a estar aquí el 1 de octubre. Entonces, más o menos un mes y medio para todo el proceso oficial de documentos. Y esto significa que la fecha límite para postulación es aproximadamente el 15 de agosto, en general. Creo que es todo sobre el programa preparatorio. Si puedo comentar algo en chat también, si tenemos las preguntas, voy a comentar. Sí, yo voy contestando algunas preguntas en los comentarios. Sí, por ejemplo, si hablamos sobre si el idioma ruso es difícil en comparación con el idioma inglés, por supuesto es un poquito más difícil que el idioma inglés, pero en general no puedo decir que es un gran desafío porque tenemos los profesores muy, pero muy buenos. Y una cosa importante es que hace falta asistir a las clases, porque ahora, como ha dicho Alexei, ustedes tienen al final del programa preparatorio el examen de idioma ruso, pero en general este examen no influye después a su proceso de postulación a la Universidad ITMO, porque al final ustedes tienen solamente un examen y de eso yo también un poquito voy a explicarles después. Y pasa otra cosa, que a veces los estudiantes, como saben que, bueno, no necesito hacer el examen de ruso, por eso puedo, no sé, no asistir a las clases, es una ruta muy, muy incorrecta, porque en este caso ustedes después van a tener problemas a la hora de los estudios, ¿sí? Por eso yo, una cosa muy importante, es decir, que todo es posible. Además, hace falta decir que suena un poquito extraño, pero no sé, los latinos tienen este talento de aprender el idioma ruso y normalmente hablan muy, muy bien cuando yo estoy hablando con ellos, cuando yo hablo con ellos, ¿no? Pero les recomiendo asistir a las clases porque es súper importante, ¿no? Por eso me parece que todo es posible. Otra pregunta que yo estoy escribiendo la respuesta, pero entonces voy a decirla en voz. Me interesa la maestría en AI, pero las entrevistas serán en ruso y pedirán proyectos y experiencias en programación. Depende de qué carrera de maestría usted elige. Si usted elige la carrera que se lleva a cabo en idioma ruso, entonces sí, la entrevista va a ser en idioma ruso. Si hablamos sobre las carreras de maestría internacional, en este caso la entrevista va a ser en inglés. Es decir, que para estudiar en las carreras de maestría internacionales no hace falta dominar el idioma ruso, es solamente su deseo, ¿no? Si hablamos sobre proyectos y experiencias, si ustedes pueden
presentar esos proyectos sería estupendo, ¿no? Si hablamos sobre experiencias en programación, bueno, sí, porque si ustedes ingresan en la carrera de programación, bueno, es evidente que ustedes tienen que tener algunos conocimientos en la programación. En general, las universidades rusas permiten cambiar de carrera. Por ejemplo, yo sé que me parece que en Argentina, por ejemplo, es poco posible que si yo soy, no sé, por ejemplo, profesora de idiomas extranjeros y después quiero convertirme en no sé, en una programista, en una abogada, por ejemplo, da igual. Y yo no puedo desde la licenciatura ingresar en la maestría. Si tengo la licenciatura en idiomas, por ejemplo, ingresar en la maestría de programación. En Rusia es posible. No es obligatorio que su programa de licenciatura está vinculada con la programación, pero si ustedes ingresan en este programa, es obvio que hace falta, o sea, tener algunos conocimientos previos para estudiar en esta carrera, ¿no? Otra cosa, Alexei, que quieres añadir. Sí, entonces tenemos también otras preguntas. Sí, hay diferentes, distintos niveles de preparatorio. Esto significa niveles de estudiantes, ¿sí? Entonces, sí, claro, en la facultad preparatoria dividimos los estudiantes en diferentes grupos. Y, por ejemplo, del nivel A1, A2, B1, B2. Entonces, si por ejemplo, el estudiante llega a Rusia un poquito más tarde, por ejemplo, en noviembre, ¿sí? Pero si este estudiante ha practicado ruso en casa, por ejemplo, en cursos virtuales o algo de eso, podemos incluirlo en el grupo de A2, ¿sí? El siguiente nivel, si él domina ruso en el nivel bastante bueno. Pero si no, lo incluimos en el grupo del nivel A1 y hace falta aprender muy rápido y hacer todas las tareas para que seguir con este grupo en el proceso educativo. Además, quisiera mencionar que si hablamos de este cambio de carreras, de tipo de carreras, claro que para la maestría ustedes tienen la entrevista con los profesores. Y claro que estos profesores van a preguntar sobre inteligencia artificial, por ejemplo, si es la carrera de inteligencia artificial. Entonces, hace falta tener el conocimiento para pasar este examen. Hablando de si hace falta tomar el examen en ruso, si la carrera se imparte en ruso, claro que sí. Entonces, si no tenemos esta opción de carrera en inglés, y a veces tenemos las carreras en maestría que tienen dos versiones, en inglés y en ruso. Si no hay esta opción, claro que todos los exámenes se imparten en inglés y es obligatorio. También fue una pregunta sobre... El examen de preparatorio, una pregunta, ¿cuándo toman el examen para saber qué nivel de ruso tiene el estudiante? Este examen suele, si hablamos sobre el programa preparatorio, bueno, normalmente a finales del programa preparatorio, es decir, aproximadamente en junio. Pero también hay un examen, un corto y rápido examen para evaluar el nivel del estudiante. Entonces, cuando el estudiante llega, los profesores dan el test especial Bueno, si tiene para algún nivel de comprender qué ruso, nivel ¿no? En tiene, este caso. para comprender qué nivel tiene. Si el Pero nivel, si tiene 0, me parece que no hace sí, falta. pero si tiene 0, claro que no van a tener Sí. pesos. Y otra cosa importante, que si hablamos sobre este examen al final del programa preparatorio, en general ustedes tienen esta posibilidad de, por ejemplo, hacer este examen 2 veces. Por ejemplo, si por alguna razón ustedes suspendieron, ojalá que no, pero si suspendiste el examen de idioma ruso, usted tiene otra posibilidad para hacer otra vez este examen y obtener el diploma de la facultad preparatoria. Es una cosa importante porque si hablamos sobre el examen de ingreso ya a la universidad, solamente hay una sola posibilidad para hacer este examen, pero los de exámenes yo voy a explicarles un poquito después cómo se lleva,
funciona, cómo se realiza, cómo inscribirse, etc. Alexei, ok, entonces me parece que yo puedo un poquito continuar, Sí, sí, explicando claro. adelante. Yo te pido, por favor, sí, contestar a otras preguntas, sí, sí tenemos. Entonces, Hay algunas preguntas, hay muchas preguntas sobre las becas. sí, Y eso yo sí. quisiera decir que en unos, creo que 5 o 10 minutos, sí, voy a tener Más o una menos. sección sí, dedicada especialmente a las becas y voy a comentar todas las preguntas que tenemos sobre las becas. Sí, sí, por supuesto, no vamos a perder esta parte de ninguna manera. Sí. Entonces, otra cosa muy importante es cómo, porque a veces, muchas veces tenemos esas preguntas, es cómo en general inscribirse en la universidad, cómo es el proceso. Entonces, si hablamos sobre la facultad preparatoria, el proceso es muy simple. Lo único que usted tiene que hacer es, como ha dicho Alexei, enviarnos, digamos, un paquete de documentos, es decir, su pasaporte, la traducción de su pasaporte, su diploma con todas las notas. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar en la licenciatura, en este caso, sí, su diploma que usted obtuvo al terminar sus estudios en el colegio. Sí, por ejemplo, la maestría, entonces de licenciatura, etc. Entonces, pasaporte, traducción de pasaporte, diploma con notas, traducción con notas y también su foto y una redacción pequeña, digamos, de una página, por qué quiere estudiar en la ITMO y qué carrera le interesa. ¿Por qué pedimos escribir esta redacción? En primer lugar, no porque queremos ver su talento de escribir las redacciones, sino para ver qué carrera le interesa. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante puede escribir por qué le interesa esa carrera y nosotros podemos, por ejemplo, ver que el estudiante quiere tener otra cosa, ¿sí? Nosotros podemos ayudarle y decir que, mira, para lo que tú quieres hacer, mejor ver esta carrera, etc. Es decir, que para inscribirse en la facultad preparatoria es súper fácil, solamente hace falta enviar los documentos y ya es todo. La única cosa que hace falta tener en cuenta que por favor no hace falta demorar con esos documentos. ¿Por qué? Porque nosotros también hacemos una casa de invitación para los estudiantes para obtener la visa en la Embajada de Rusia. Esta carta de invitación hace aproximadamente un mes, ¿sí? Entonces hace falta tenerlo en cuenta, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, da igual, si usted es becario, tiene la beca o no tiene la beca y quiere estudiar por su cuenta, pero después de la facultad preparatoria, ustedes tienen que enviar su aplicación, su solicitud a través de nuestra plataforma que se llama abint.itmo.ru. Es una plataforma general para todos los que quieren estudiar en la universidad. Por ejemplo, yo recuerdo también que nosotros tenemos varias preguntas por parte de los estudiantes que ya estudian en Rusia. Por ejemplo, terminan ahora su programa de preparatorio y quieran continuar, por ejemplo, cambiar de universidad y continuar sus estudios en la ITMO. Entonces, esta información es muy importante para todos los que después planeen inscribirse a la ITMO en las carreras de licenciatura o en las carreras de maestría. Entonces, ¿cómo aplicar, cómo enviar su solicitud a través de esta plataforma? Una información muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? El primer paso que usted tiene que hacer es encontrar esta página web que se llama abit.itmo.ru. Es muy fácil, usted solamente puede googlear abit.itmo y suele aparecer como la primera opción, ¿no? Es en ruso, pero no se preocupen, ahora voy a mostrarles cómo traducir esta página web en inglés. La primera cosa que usted tiene que hacer es pulsar este botón que se llama Личный кабинет, en español, cuenta personal o perfil personal. Al pulsar este botón, está arriba a la derecha, ustedes aparece esta siguiente imagen, ¿no? Se llama ITMO ID. Cada estudiante, digamos, en la ITMO tiene su propio ID. Para recibirlo hace falta hacer el registro. En primer lugar, todo es en ruso, pero mira, ahí abajo hay una bandera donde está escrito ruso, hace falta pulsar la bandera y elegir inglés. Y ¡tadam! Tenemos todo ya en idioma inglés, que
quizás sea más fácil para ustedes. Bueno, yo explico por qué es en ruso, porque normalmente si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, en la carrera de licenciatura en la ITMO, bueno, se considera que ustedes deben dominar el idioma ruso, ¿no? Pero si para ustedes estudiaría ya un poquito difícil, se puede hacer todo en idioma inglés. Entonces, ¿qué hace falta hacer después? ¿Cómo hacer el registro, no? En general es bastante simple, cómo abrir su perfil en alguna red social. Ustedes tienen que, en primer lugar, poner su teléfono móvil, elegir la bandera de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Chile, donde es usted, y poner su número de teléfono y pulsar este botón que usted no es un robot, ¿sí? Como siempre. Al continuar, usted va a obtener este QR code. Al escanear este QR code, usted va a llamar por algunos de los teléfonos de nuestra universidad. No se preocupen, muchos estudiantes están preocupados que, hoy mira, yo voy a llamar a Rusia, me van a cobrar un montón de dinero. No, se cancela de repente y ustedes no van a gastar ningunos dineros para llamar a través de este QR code, entonces no se preocupen. Después, ustedes, si todo está bien, ustedes van a poner su, digamos, preregistro. Yo he elegido Jennifer López porque ella me encanta. Entonces, vamos a imaginar que Jennifer López quiere registrarse en nuestra plataforma. ¿Qué tiene que hacer? Ella tiene que poner su apellido, poner su nombre, middle name. No es importante para usted porque middle name tenemos nosotros, los rusos. Ustedes no lo tienen, por eso no hace falta escribir nada aquí. Sexo y también su fecha de nacimiento. Y pulsar continuar. Después, usted tiene que poner su email, como siempre, invitar su nombre de perfil, entonces JLo, por ejemplo, y poner su contraseña. Es también bastante fácil. Si todo está bien hecho, si todo está correcto, usted va a tener esta imagen, ¿no? Que necesitamos hacer una verificación, es decir, que a su email va a llegar una información, un botón donde usted tiene que pulsar para verificar su email, es decir, es todo bastante fácil. Y tada, usted tiene ya su cuenta personal, su perfil en ITMO Habit. La primera cosa que tiene que hacer en ruso es poner su país. Yo, por ejemplo, he puesto aquí Ecuador y también elegir el nivel de estudios que quiera hacer. Por ejemplo, bacalaureado en español es licenciatura o pregrado. Es decir, que, por ejemplo, nuestra Jennifer López es de Ecuador, quiere estudiar en el nivel de licenciatura. Pero después, un momento importante, mira, aquí hay un botón, sí, aquí está escrito en y ahora RU, que significa que aquí al pulsar este botón ustedes pueden cambiar el idioma y entonces adelante ustedes todo hacen en idioma inglés, que quizás sea más fácil para ustedes. Entonces, el paso número 1, hace falta elegir la carrera. Vamos a ver cómo se hace. Al pulsar este botón, ustedes pueden tener todas las carreras que necesitan. Por ejemplo, si ustedes al principio eligieron la licenciatura, entonces aquí ustedes tienen nuestras 25 carreras de licenciatura. Y yo he elegido, por ejemplo, la licenciatura de Computer Systems and Technologies, ciencia computacional y tecnologías. Y, por ejemplo, yo quiero estudiar por su cuenta y por eso aquí yo elijo contract. Si eres un becario, entonces hace falta pulsar otra botón un poco después, yo voy a mostrarla también. Y poner save. En general, ustedes pueden elegir no solamente una carrera, yo también recuerdo elegir varias carreras. Por ejemplo, también yo he elegido esta carrera, Technologies and Innovation, tecnologías e innovación. En general, ustedes pueden elegir como máximo 4 carreras, ¿sí? Y después elegir qué carrera usted quiere estudiar. Si, por ejemplo, ustedes han aprobado todos los exámenes y pueden estudiar en cualquier carrera, ¿no? Al hacer esto, hace falta pulsar Next Stage, ¿sí? Es decir, el siguiente paso, después de la elección de carreras. Hace falta elegir la competición, es decir, ustedes eligen General Competition, es decir, que ustedes van a tener un examen normal y corriente que tienen todos nuestros estudiantes que quieran ingresar desde el programa preparatorio
a licenciatura o maestría. Y adelante hace falta hacer varios pasos que son más o menos, me parece, obvios, ¿no? Entonces, usted tiene que llenar el formulario y poner sus datos personales, su apellido, su nombre, su email, su teléfono, fecha de nacimiento, etc. ¿Sí? Además, hace falta poner el número de su pasaporte. Y aquí una cosa muy importante, mira, dos documentos, uno, su pasaporte y la traducción notariada, es decir, la traducción jurídica de su pasaporte. Es decir, que es muy importante que para hacer este paso, ustedes ya tienen que tener la traducción de su pasaporte. Una cosa también muy importante, si hablamos sobre el programa preparatorio, en este caso, a veces no requerimos que ustedes tengan que enviar todo, y pasaporte y la traducción. La traducción podemos esperarla un poco, ¿sí? Pero para este paso, para la inscripción, ya hace falta tener la traducción de su pasaporte. Y otro paso es poner la dirección, es decir, dónde vive usted en su país, en su ciudad natal. Por ejemplo, dónde vive usted en Ecuador. Poner ciudad, no sé, calle, casa, etc. Adelante, usted tiene que poner su foto. Hace falta decir que Jennifer López tiene una foto casi ideal para esto, ¿no? Es que, mira, se puede ver muy bien su cara, porque a veces por el pelo, así no podemos ver la cara de la persona, eso no funciona. Y además, mira que detrás de ella no hay nada, ningunos árboles, etc. Entonces, esta foto como para pasaporte, ¿sí? Hace falta subir a su perfil. Adelante, usted tiene que poner la información acerca de su educación. Aquí todo es bastante obvio también. Si ustedes, como yo he dicho, han terminado los estudios en el colegio, entonces toda la información acerca de su colegio. Si en alguna universidad, entonces sobre su universidad. Y otra cosa muy importante es que hace falta también subir los siguientes 3 documentos. Es decir, el diploma de sus estudios, la traducción de su diploma y además una cosa muy importante, la traducción de la aplicación adicional a su diploma, es decir, donde están indicados todas las notas que ustedes obtuvieron durante sus estudios, por ejemplo, en la licenciatura, ¿no? Hace falta subir todos estos documentos. Después, el siguiente paso, usted tiene que elegir el examen. Como ha dicho Alexei, casi me parece que el 80 carreras de nuestra universidad tienen el examen de matemáticas. Como yo he dicho, un poco después voy a presentarles cómo se lleva a cabo este examen, cómo usted puede prepararse también para este examen y otras cosas. Entonces usted elige los siguientes pasos, por ejemplo, matemáticas, y una cosa importante, usted puede elegir la fecha cuando usted quiere hacer este examen. Normalmente nosotros invitamos la invitación para este examen un día, ¿sí? 24 horas antes del examen. Usted puede elegir la fecha que es más adecuada para usted. Entonces, si hablamos sobre el mínimo el resultado que usted tiene que obtener para ingresar en la universidad, para superar el examen, normalmente son el 60%, es decir, un poco más que la mitad, el 60% del examen. Pero una cosa muy importante, si ustedes recuerdan, yo he dicho que es muy difícil estudiar en la facultad de nuestros ganadores de programación, ¿no? Si ustedes de todas maneras quieren estudiar en esta facultad, hace falta tener en cuenta que hace falta obtener 75, ¿sí? El 75% de 100% de este resultado. Es el mínimo para esta facultad. Otro examen, por ejemplo, yo he elegido el idioma inglés, ¿no? Si ustedes recuerdan, yo elegí 2 exámenes, ¿sí? Perdón, 2 carreras, entonces tengo 2 exámenes.
Entonces vamos adelante. Después hace falta poner otra información personal, por ejemplo, sus padres. No es obligatorio poner todos sus parientes, es bastante, por ejemplo, su madre, su nombre y su número de teléfono. Es, por supuesto, en alguna casa de urgencia, ¿no? Adelante hay una sección donde ustedes ustedes tienen que subir los documentos médicos si ya los tienen. Si todavía no los tienen, no es obligatorio, ustedes pueden subir esos documentos un poco después. Para hacer el examen no es obligatorio. Adelante hay siguientes 3 pasos. Paso 8, 9 y 10. Están todos juntos, ¿por qué? Porque en general para ustedes es para los solicitantes rusos, porque también tenemos los solicitantes rusos. Ellos pueden rellenar estos pasos. Para ustedes no hace falta hacerlo, pueden poner solamente pulsar no. Por supuesto, si ustedes quieren poner sus competiciones, sus logros personales, pueden hacer esto, pero en general no influye de ninguna manera al resultado de su examen. Adelante, otra cosa importante son los dormitorios. Si ustedes necesitan dormitorio, hace falta pulsar esta información. Y aquí ustedes pueden elegir, como ya he dicho, tenemos ITMO Apart, un dormitorio más costoso, sí, pero más, digamos, como más lujoso, o nuestro dormitorio, o por ejemplo, si ustedes quieren alquilar un piso en San Petersburgo, hace falta pulsar este botón. Por ejemplo, yo he elegido que quiero vivir en el dormitorio de la Universidad ITMO. Adelante hace falta terminar su aplicación. En general es bastante fácil. La cosa muy importante es que después de hacer todas las secciones, ustedes van a tener dos documentos, sus aplicaciones, con sus datos personales y con las carreras y los exámenes que quieres hacer. Esta información hace falta verificarla muy bien, que si usted está seguro que quiere hacer sí esta carrera, que no hay errores, no sé, con mi nombre o con mi fecha de nacimiento, si todo está bien, entonces perfecto, hace falta pulsar Submit Application, es decir, terminar la aplicación. Entonces, sí, es para los que quieren, en general, para los que quieren estudiar por su propia cuenta. Si usted es becario, y, por ejemplo, termina los estudios en el programa preparatorio en esta universidad, ustedes también, de todas maneras, tienen que hacer esta aplicación. Yo solamente muestro las cosas que son diferentes. Por ejemplo, ahora, al elegir la carrera que usted quiere estudiar, hace falta pulsar On State Line. Eso significa que usted tiene la beca por parte del gobierno ruso. Otro momento que usted tiene que hacer es rellenar esta sección, ¿sí? Porque usted va a tener toda esta información después de ganar la beca. Usted va a tener una carta especial, su perfil, entonces donde está escrito todos los números, todas las fechas, solamente hace falta tomar estos datos de esta carta que tienen todos los becarios, ¿no? Y otro momento que si hablamos sobre los exámenes de ingreso, los becarios no tienen el examen de ingreso, por eso solamente hace falta pulsar no. Entonces, para resumir un poquito todo lo que yo he dicho. Un momento importante sobre los exámenes. ¿Sí? Yo prometí que voy a explicar un poquito más sobre cómo se llevan a cabo los exámenes. Entonces, como yo he dicho, la mayoría de las carreras tienen el examen de matemáticas. Para aprobar el examen de matemáticas hace falta tener el 60% de 100%. Si hablamos sobre las carreras más difíciles, el 75%. Pero en general, el 60% de examen aprobado es bastante. Para el examen, usted tiene
2 horas. La duración del examen, 2 horas. Durante estas 2 horas, ¿cómo se lleva a cabo el examen? Entonces, usted tiene el link, un enlace para, al pulsar este enlace, usted puede participar en el examen. Es decir, que no hace falta llegar a Rusia para hacer el examen. Usted puede hacerlo desde su casa. Pero, por favor, ten en cuenta que el horario sí depende del horario ruso, ¿no? Que a veces nuestros estudiantes tienen que hacer el examen, por ejemplo, por la noche, ¿no? Pero no hace falta llegar a Rusia en absoluto, se puede hacer el examen desde su casa. Entonces, usted tiene 2 horas para hacer el examen. Como es en línea, usted tiene que mostrar al examinador su habitación, que usted está solo, que no hay nadie detrás de usted, ¿sí? No se puede usar calculador si hablamos sobre el examen de matemáticas, pero usted puede utilizar papelitas especiales donde ustedes pueden hacer algunos cálculos, escribir algo si es necesario para usted. Y yo les recomiendo después conservar estos papelitos. Entonces, adelante. Usted tiene 2 horas de examen. Si hablamos sobre el examen de matemáticas, hay un test, es decir, donde hay opciones y usted tiene que elegir la opción correcta según su punto de vista. Y también hay tareas donde usted tiene que escribir ya, poner su resultado, ¿no? En general, todos los exámenes se llevan a cabo de esta manera. Si hablamos sobre el examen de maestría, en este caso usted va a tener también, es obligatorio tener la entrevista con el examinador. Entonces, si hablamos sobre las materias, como yo he dicho, la mayoría es matemáticas, pero también estos programas, estas carreras como ecología y relacionadas con la química y biotecnología tienen el examen de química. Tecnología de instrumentación, es decir, la facultad de física, obviamente tienen física. Automatización de procesos tecnológicos y producción tienen informática. Y ciencia de la innovación tiene idioma inglés. Hay digamos, un life hack, que podemos decir así, o algún consejo que siempre damos a nuestros estudiantes internacionales. Por ejemplo, si usted quiere estudiar en una carrera de IT, pero no están seguros que puedan aprobar el examen de matemáticas. En este caso, yo siempre recomiendo elegir también esta carrera. ¿Por qué? Porque tienen la carrera de idioma, porque tienen el examen de idioma inglés. Y normalmente es mucho más fácil para los estudiantes aprobar el examen de idioma inglés. Y después, por ejemplo, si usted no ha podido aprobar el examen de matemáticas y no pueden estudiar en la carrera de, por ejemplo, de IT, pueden estudiar en esta carrera. Pero otra cosa muy importante y muy interesante, que durante el primer año, como yo he dicho ya, todos los estudiantes tienen las materias más materias generales para todos los estudiantes. ¿Por qué se hace eso? Para que los estudiantes tengan tiempo de cambiar la carrera durante este primer año. Si de repente él comprende que no es la carrera que le interesa y quiere estudiar alguna otra. Y ustedes ya pueden, por ejemplo, estudiante en esta carrera, después cambiar la carrera y estudiar, por ejemplo, la carrera de IT como usted lo quería, ¿sí? Desde el principio. Por eso es una cosa muy importante y siempre recomiendo también hacer el examen de idioma inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede prepararse para el examen de ingreso a la ITMO? Tenemos también una página especial, usted puede escanearla, se llama ITMO Test Drive. Nosotros prestamos los ejemplos de todas las materias, de todos los exámenes, son muy parecidos al examen que usted va a tener después, es decir, que además, no hace falta ahora ser estudiante de nuestra universidad. Usted ahora puede entrar en esta página y probar sus fuerzas haciendo los exámenes de ingreso en nuestra universidad. Una cosa muy importante,
que ITMO Test Drive se lleva a cabo en idioma ruso, porque como yo he dicho, si usted quiere estudiar en la licenciatura, obviamente tiene que dominar el idioma ruso. Pero hay otro momento muy interesante que ustedes pueden elegir que hay un botón arriba de cada página, es decir, Google Translate, es decir, que se puede traducir cada página, cada tarea de esta plataforma en idioma inglés, por ejemplo, o en idioma español, ¿no? Para aprobar sus esfuerzos sin dominio de idioma ruso. Es también un consejo que le recomiendo usar. O, por ejemplo, probar ya sus esfuerzos en idioma ruso y hacer estas pruebas para prepararse bien para los exámenes. Por eso es una cosa muy importante. Pocas personas saben que existe esta oportunidad, por eso les recomiendo usarla para prepararse bien para los exámenes. Entonces, para resumir, entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer a la hora de ingresar en la ITMO? Si usted es un becario, si usted ha ganado la beca, de eso va a hablar muy pronto Alexei. Entonces, ¿qué hace falta hacer? Hacer registro y ganar la beca, obviamente. El registro no en nuestro portal, no en la ITMO, sino en el portal de nuestro gobierno. De eso va a explicar Alexei. Hacer preparatorio si usted necesita dominar el idioma ruso. Y después de este preparatorio, de todas maneras, tienen que hacer registro en Abit ITMO, esta plataforma que yo acabo de explicar cómo hacer el registro. Si usted quiere estudiar por su cuenta, licenciatura o maestría, en este caso, da igual, ¿qué tienen que hacer? Enviar documentos a nosotros para hacer preparatorio, si es necesario para usted, después hacer registro en Abit ITMO y aprobar examen de ingreso. Si hablamos sobre maestría internacional, entonces aquí hay dos opciones, ganar la beca o enviar documentos para hacer registro. Una cosa muy importante, que si ustedes quieren estudiar en la carrera de maestría internacional, hasta ahora, ustedes no tienen que hacer la cuenta en Abit ITMO. Tenemos el departamento especial que que recibe todas sus solicitudes por parte de los estudiantes que quieran estudiar en la maestría internacional. Muy pronto también vamos a tener la plataforma especial para esos estudiantes completamente en inglés, para hacer el registro, para solicitar y estudiar después en las carreras de maestría internacionales. Pero todavía no la hemos lanzado, es decir, que ustedes no tienen que hacer el registro en la plataforma de Abit ITMO, solamente nos envían todos sus documentos y al final, como siempre, aprobar el examen de ingreso. Entonces, aquí yo termino con mi parte y Alexei, por favor, lo más importante, ¿no? Acerca de las becas, ¿no? Según las preguntas, sí. Pero antes quisiera solo comentar unas cosas. Lo primero, los becarios no tienen los exámenes. Esto significa, si ustedes tienen la beca, no importa, claro que hace falta registrarse en el sistema después de pasar preparatorio, pero no hace falta tomar los exámenes. Y también fue una pregunta sobre, a veces los estudiantes llegan un poquito más tarde, en octubre, en noviembre. ¿Y por qué pasa esto? Entonces, hay diferentes razones. A veces, problemas con el visado, por ejemplo, porque a veces no pueden tener el visado al tiempo que necesitamos. A veces problemas en la familia, por ejemplo, o algo de eso. Entonces, hay diferentes razones y a veces, como he comentado sobre el preparatorio, a veces permitimos a los estudiantes empezar la educación en línea y después llegar un poquito más tarde. Entonces, y esto también se refiere a las carreras de pregrado y maestría. Si entendemos que el estudiante, por ejemplo, no tiene la oportunidad de llegar por alguna razón en septiembre y las clases empiezan en septiembre, él puede empezar las clases en la forma virtual.
Y después, en octubre, por ejemplo, cuando ya tiene el visado, puede llegar y continuar los estudios. Entonces, hay muchas razones, pero siempre, ITMO siempre está en el lado del estudiante. Entonces, si tenemos la oportunidad, siempre damos la oportunidad de llegar un poquito más tarde, pero claro que en este caso el proceso educativo será más intensivo cuando usted llega a San Petersburgo, porque hace falta pasar las disciplinas muy rápidamente para estar en el mismo nivel con su grupo. Entonces, no he entendido la pregunta sobre el número de teléfono. Entonces, si usted tiene el número de teléfono en Ecuador, en Argentina, hace falta seleccionar este país, ¿sí? Y después poner su número de teléfono. Y después escanear el código y llamar a números que identificados en el sitio web. Pero si usted escanea el código, este número va a aparecer automáticamente. Creo que ahora es todo con las preguntas sin la palabra beca. Entonces voy a empezar mi presentación sobre las becas. Ahora todo se funciona bien. Vale. Entonces, las becas del gobierno. Otra vez, un minuto. Muy bien, porque es Grecia. Ahora sí. Entonces, Pero vemos otra vez el programa preparatorio. todo es bien. Ahora sí, sí. Entonces, las becas del gobierno. Cada año el gobierno ruso da creo que este año será 35.000 becas para los países de todo el mundo. Y en cada país el número de becas es diferente. Por ejemplo, como conocemos en Colombia tenemos 150 becas, en Ecuador tenemos 130, en Perú, como recuerdo, 100 becas, en Chile unos 30 o 20 becas, en Argentina 30 becas. Entonces, en cada país es diferente. Pero en general hace falta mencionar una cosa más importante, es que el único operador en todo el mundo es Россотрудничество, es la agencia humanitaria de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si ustedes tienen la oficina de representación de Россотрудничество en su país, esto se refiere, como recuerdo, a Perú, a Argentina, como recuerdo. Todo el proceso va a pasar en la oficina de Россотрудничество. Si no hay oficina y si tenemos los países donde no tenemos las oficinas de Россотрудничество, hay una sección, una oficina en la Embajada de Rusia. Y si no hay la oficina de Россотрудничество en la embajada, todo se opera en la Embajada de Rusia en su país. Esto creo que se refiere a Colombia y a Ecuador. Entonces, fue una pregunta sobre las fechas límites. La fecha límite para el año pasado, este año que empieza, la fecha, pero la postulación fue en 2022-2023.
fue el 20 de abril y el programa se lanzó en enero de 2023. Pero este año creo que todo va a empezar el diciembre de 2023, porque normalmente esto pasa así, pero este año fue una situación un poquito diferente. Ellos han cambiado el sitio web y otras cosas, por eso han lanzado la postulación un poquito más tarde. Pero normalmente todo empieza en noviembre y diciembre. Ustedes pueden encontrar esta información en las redes sociales de la embajada de Rusia en su país o de Rosatrudništvo en su país. Ellos tienen las cuentas en Facebook, en Instagram y siempre publican cuando inicia el proceso. Y otra cosa muy importante es que hay un sitio web, educationinrussia.com. Es el único sitio web, no hay otros, donde ustedes pueden postular y aplicar a beca del gobierno. Cada año aparecen diferentes sitios web que también dicen que sí hacemos la aplicación para la beca, pero es el único sitio web y hace falta usar solo este sitio para aplicar oficialmente, ¿sí?, a la beca del gobierno ruso. Entonces tiene las versiones en inglés, en español y en chino, en casi todas las lenguas mayores del mundo. Por eso el proceso es bastante simple para ustedes. Siempre hay preguntas. ¿Qué cubre la beca? Las becas del gobierno ruso cubren el costo de matrícula. Esto significa licenciatura, o pregrado o posgrado. Cubre el costo del programa preparatorio. Da el costo mínimo del dormitorio. Esto significa que si tenemos el costo del dormitorio, es decir, tradicional para los estudiantes aquí en ITMO, y el costo es unos 5.000 rublos por un mes, el costo para los becarios será 1.000, entonces 5 veces menos. Y es el costo muy, muy bajo. Creo que 1.000, esto significa unos $10, 10, 11 dólares por un mes. Y hay también el estipendio mensual, pero lo que quisiera mencionar que, claro que este estipendio no cubre todos los costos de la vida. Un poquito más tarde Daria va a mencionar los costos de la vida en San Petersburgo. Por desgracia, esta beca no cubre todo, pero también es la ayuda financiera para ustedes. Entonces, esta beca es unos de 3.000 rublos por un mes. Entonces, esto es lo que cubre el gobierno ruso. A veces, los becarios tienen, por ejemplo, los programas en unos países, no en todos, sino en unos países. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de su país paga los boletos, ¿sí?, para el avión. O a veces tienen el estipendio adicional del país. Pero todo depende de cada país en particular. Por ejemplo, conozco que en Cuba existe este sistema de cuando les pagan los boletos a los estudiantes. Pero, por ejemplo, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, yo no conozco sobre esto, por eso ustedes deben preguntar en la embajada o en su Ministerio de Educación si ellos pueden ayudarles. Lo que puede hacer ITMO en este sentido, podemos, si usted es el becario que llega a ITMO, podemos dar una carta oficial donde mencionamos que usted ha aceptado, que usted es un estudiante excepcional y que sí es posible, sí se puede ofrecer la ayuda de, por ejemplo, pagando los boletos. Entonces, podemos dar esta carta de apoyo. Entonces, esto prefiero a pregunta de Camila que he tenido en chat, que sí tenemos las becas de transporte.
ITMO como la universidad no tienen las becas de transporte para los estudiantes, pero podemos ayudarles dando estos documentos. El proceso de selección para la beca es también diferente. En cada país es diferente. En general, esto será la evaluación de documentos. ¿Qué esto significa, evaluación de documentos? Esto significa que ustedes suben los documentos en este sitio web educationinrussia.com, resultados educativos, algunos diplomas, participación en olimpiadas, algunas cartas de recomendación, algo de eso. Suben todos los documentos en el sistema y después una persona en la embajada o en el сотрудничество analiza estos documentos. ¿Cómo ellos hacen este análisis? Por ejemplo, si hay un sistema de notas, ellos tienen la nota por medio y entonces tienen el ranking de todos los aplicantes por nota por medio, ¿sí? de su educación en la escuela o en la licenciatura, donde esto depende del programa que usted aplica. A veces, como en Argentina, tenemos las entrevistas. Yo no estoy seguro, pero creo que el año que viene en Perú también tendremos las entrevistas, pero tomamos parte en las comisiones, y estamos, como ITMO, como la Universidad Rusa, estamos en la comisión y tenemos las entrevistas con todos los aplicantes. No depende de la universidad donde ellos quieren estudiar. Entonces, en Argentina, o equivocado, falta una letra. Perdóname. En Argentina, este año, por ejemplo, hemos tenido un examen, una entrevista con todos los aplicantes, y creo que el año que viene vamos a tener esto en Perú. En Colombia y en Ecuador, como entiendo ahora, ellos no van a tener las entrevistas, entonces es solo el análisis de documentos. Y en Chile, ahora sí es el análisis de documentos, pero es posible que algún día vamos a tener las entrevistas. ¿A qué da esta entrevista? Esta entrevista puede darles los puntos adicionales en el proceso de postulación, porque cada persona que evalúa los documentos tiene una tabla donde pone las notas. Por ejemplo, si es el mejor estudiante según, por ejemplo, la nota por medio, pone 10, ¿sí? 10 puntos. Si el estudiante ocupa el lugar en top 10, tiene 10 puntos. Si top 20 tiene, por ejemplo, 9 puntos. Entonces, y de esa manera se distribuyen los aplicantes por este ranking. Y si, por ejemplo, usted tiene una participación en olimpiada o en el concurso o un diploma del concurso del nivel nacional, sí, también ellos ponen algunos puntos por este documento, más 10, por ejemplo, o más 15. Y para cada entrevista tenemos unos 10 o 20 puntos adicionales para cada estudiante. Y en este sentido, todo depende de ustedes. La entrevista dura unos 10-15 minutos y en estos 10-15 minutos hace falta explicarnos a la comisión para qué ustedes llegan a Rusia, qué tipo de carrera ustedes quieren, por qué piensan sobre el futuro, dónde van a estar después de graduarse en Rusia o en su país. Entonces, ponemos estas preguntas y tenemos las respuestas de los aplicantes y después ponemos la nota por la entrevista. Esto cómo se funciona el proceso de selección. Podemos decir que no hay nada especial, pero claro que no es bastante simple porque hace falta traducir los documentos, hace falta tomar todos los documentos que ustedes tienen durante toda su vida, subirlos en el sitio web, traducir, entonces, y todas esas cosas. Entonces, no es un proceso muy simple, pero se puede, cada estudiante que quiere estudiar en Rusia, se puede hacer esto.
Entonces, hay algunos consejos que puedo darles tomando en cuenta que ustedes quieren obtener la beca. Primeramente, claro que hace falta participar en varios concursos olimpiados, porque estos eventos dan los puntos adicionales, como he mencionado, cuando una persona en la embajada o en el sotrudništvo evalúa sus documentos. Segundo, hace falta elegir bien el programa. Hay muchas situaciones cuando los estudiantes solo ven algo en la lista y ponen tic diciendo que solo para continuar el proceso de aplicación, ¿sí? Entonces, no se funciona así, porque siempre cuando tenemos la entrevista y cuando vemos los documentos del becario, del aplicante a la beca, le preguntamos, ¿por qué has seleccionado esta carrera? A veces, unas carreras se mezclan. Claro que en Rusia hay muchísimas carreras en diferentes campos. Y a veces, claro que ellos se mezclan. Lo que ustedes pueden hacer es, en el sitio web educationrussia.com, ver las carreras que existen, ver las universidades que tienen estas carreras y después visitar los sitios web de estas universidades para comprender qué tipo de carrera es, qué disciplinas, qué materias ustedes van a tener, qué son los prerequisitos, ¿sí? Entonces, esto se refiere especialmente para la maestría, porque en pregrado, claro que tenemos los graduados de la escuela secundaria, por eso no hay unos prerequisitos especiales. Pero para algunas carreras, por ejemplo, como Daria ha mencionado, en tecnologías de información, hace falta tener el conocimiento en algún lenguaje de programación. En carreras de física hace falta tener conocimientos de física en un campo de física, ¿sí? Entonces, esto es una cosa muy importante. Y en esta etapa no tienen duda de preguntar a la embajada o pedir a la embajada contactar con la universidad concreta para preguntar qué carrera hace falta seleccionar. Y es una cosa muy importante porque hay esta prioridad también de las carreras que ustedes pueden seleccionar. Creo que no más que 3 carreras, ¿sí? En general, y no más que 5 universidades. Entonces, pero la carrera en el punto 1, ¿sí? Prioritario, ¿sí? Es la más importante, ¿sí? Y también esta cosa se refiere a las universidades. Si ustedes tienen una opción, ¿sí? De universidades y ustedes quieren estudiar en ITMO, y estoy seguro que todos quieren estudiar en ITMO, hace falta poner ITMO como la primera prioridad. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el proceso, cuando se termina la primera etapa, después de analizar los documentos, publican la lista de los ganadores de las becas. Y después estos documentos aparecen en el sistema y nosotros como ITMO ya vemos los documentos de los aplicantes. Y, por ejemplo, si ustedes han seleccionado 3 universidades, Politécnica, ITMO y Escuela Superior de Economía en San Petersburgo. Si este documento, sus documentos llegan a cada universidad, a las 3. Si la Universidad Politécnica que está, o ITMO, está en el primer lugar, ¿sí? Si ITMO acepta su aplicación, entonces automáticamente ustedes van a obtener la beca para el ITMO. Si, por ejemplo, no acepta por alguna razón, después va el segundo y después va el tercero. Entonces, en este sentido, la prioridad de universidades es muy importante, porque si ustedes ponen ITMO, por ejemplo, en el segundo puesto y Politec en el primer, ¿sí? En el sistema, y si Politec le da el permiso, esto significa que ustedes van a estudiar en Politec. Y es muy difícil cambiar después este camino. Entonces, ponga la universidad preferida en el primer lugar de la lista, siempre.
Y además hay una cosa, es una carta de apoyo de la universidad. Antes este fue para las carreras de pregrado, de posgrado, de maestría y de doctorado. Especialmente para maestría es una opción y esta carta de apoyo es una opción para ustedes, solo puede dar los puntos adicionales, pero para el doctorado es una cosa obligatoria, porque lo que pasa en doctorado es que ustedes hacen un proyecto científico y en este sentido es muy importante tener un profesor en su campo de estudios que va a dirigirles en este camino en la ciencia. Entonces, es muy importante encontrar este profesor antes de aplicar por la beca y recibir una carta de apoyo del profesor que sí, este profesor puede tomar este estudiante para el doctorado. Entonces, es una cosa obligatoria para las carreras en doctorado. Pero para maestría y desde este año, para el pregrado, también los estudiantes, los aplicantes pueden tener estas cartas de apoyo. Lo que ustedes necesitan es solo contactar nosotros, en caso de ITMO y Idaria, por el correo iberoamerica@itmo.ru, escribirse: yo quiero estudiar y vamos a pedir sus documentos educativos para comprender qué nivel tienen ustedes. Y después, si todo va bien, vamos a hacer una carta. Y esto les va a dar los puntos adicionales en el concurso. Creo que es una cosa muy importante, porque a veces cuando hay un concurso de 5 personas por un puesto, cada punto es importante. Entonces, si ustedes quieren estudiar en ITMO, pónganse en contacto con nosotros, con Iberoamérica. Vamos a ayudar en la selección de programa, en la carta de apoyo y en otras cosas que tenemos. También hay otras oportunidades de ingreso, es decir, no son las becas, pero las ventajas, las oportunidades para ustedes. Para el nivel de pregrado tenemos las competiciones internacionales de ITMO en informática y matemática, y ustedes pueden ver el código para el sitio web. Lanzamos cada año y el año que viene, este año vamos a empezar, creo que en octubre o noviembre. Las fechas son más o menos parecidas cada año. Vamos a lanzar estas 2 olimpiadas. Los ganadores tienen las becas para estudios gratuitos en ITMO. Entonces, con las mismas condiciones que he mencionado: matrícula, preparatorio, dormitorio, estipendio mensual. También hay en el nivel de posgrado el concurso académico Open Doors. Es las puertas abiertas, si traducimos. Es el concurso académico de 14 o de 21 Universidad Mayor de Rusia en diferentes campos. Cubre casi todos los campos de estudio que tenemos: economía, física, tecnologías de información, biotecnología, medicina, todo. Entonces, es el concurso que consiste de 3 etapas, y los ganadores también tienen las becas, que también cubren costo de matrícula, preparatorio, dormitorio y estipendio mensual. Y también hay estos concursos de portafolio. ¿Qué es el concurso de portafolio? El concurso de portafolio es una cosa que aplicamos a los estudios, a los que pagan por los estudios en nivel de pregrado y posgrado. Este concurso consiste de 2 cosas. Primera cosa es resultados académicos de aplicante, y segunda cosa es la carta de motivación. Entonces, evaluamos 2 cosas, y si en general ustedes pueden tener 100 puntos. Entonces, 50 por resultados académicos y 50 por la carta de motivación. Si ustedes tienen no menos que 89 puntos, esto significa que ustedes pueden
entrar a ITMO sin los exámenes. Entonces, no hace falta pasar el examen de ingreso que Daria ha mencionado, matemática, física o química o inglés. Entonces, voy a mencionar otra vez que este concurso de portafolio se aplica solo a los que pagan por la matrícula. ¿Sí? Y desde 2023, también para los que pagan por la matrícula, tenemos la beca de ITMO, alojamiento gratuito. Esto significa que damos el primer año de alojamiento gratuito a los mejores aplicantes, evaluamos los resultados, en general evaluamos los resultados académicos. No vamos a tener alguna entrevista, solo evaluación de documentos. Entonces, y los mejores van a tener alojamiento gratuito para el primer año de estudios. Creo que también hace falta mencionar algunas fechas límites para el año 2023. Aplicación ya hemos lanzado, 1 de febrero, de programas en inglés y 1 de abril para los programas de pregrado y posgrado en ruso. Y en general la fecha límite de solicitud es 20 de agosto de 2023. ¿Por qué? Porque tenemos estas cosas de preparación de documentos oficiales para la invitación, para el visado de ustedes. Necesitamos un mes y medio para preparar todo. Entonces, creo que en general es todo que quisiera decir sobre las becas. Y lo último que quisiera mencionar es que ustedes ya tienen la oportunidad de ver ITMO, en general las carreras de ITMO, las materias que tenemos en nuestras escuelas de verano. Hay un sitio web, ustedes pueden escanear el QR código y ver. Tenemos diferentes escuelas de verano en programación, en ciberseguridad, en biotecnología, en lengua rusa también. Y ustedes pueden sentir el espíritu de ITMO en estas escuelas y ver cómo se realiza el proceso de educación aquí. Creo que es todo, pero estoy seguro que tenemos las preguntas, ¿sí? Sí, yo voy a contestar algunas preguntas acerca de, me encanta, acerca de si tenemos especialidad en hacking. Por supuesto, sí que tenemos hackeo blanco y, bueno, la ITMO es una de las mejores universidades en este campo. No es una, sino es la mejor universidad. Sí, porque me parece que ganamos casi todos los concursos que existen en el hackeo blanco y bueno, es de verdad. Sí, lo de ciberseguridad, una de las más fuertes carreras en la ITMO en general en Rusia. Y si hablamos sobre si la beca existe volver al país de origen, me parece que la beca rusa no exige que los estudiantes tengan que después trabajar en su país, pueden quedarse, por ejemplo, en Rusia y trabajar acá si lo quieres. Si no quieres, entonces viajar adelante, ¿no? Si otra pregunta, ¿se hablará en ruso en la entrevista para pregrado? Mira, para pregrado no tienes entrevista, solamente tienes una prueba. El examinador es solamente una persona que está vigilando que ustedes no usan, no sé, algunos sitios web o calculadores o algo, algunas materias, etc. Entonces no tienen que hablar con el examinador si hablamos sobre el examen de pregrado. Creo Pero que esta pregunta fue sobre la beca del gobierno. El examen de la beca del gobierno se imparte, esta entrevista se imparte en español. Siempre. Sí, porque obviamente si ustedes todavía no tienen ruso, sí, y necesitan el programa preparatorio, por supuesto, las entrevistas se llevan a cabo en idioma, en idioma español. Yo me parece que terminar, sí. Alexei, ¿puedes cerrar la pantalla? Sí, claro. Ajá, gracias. Pero ¿hay otras preguntas sobre las becas o vamos a responder un poquito más tarde? Ok, me parece que yo
Para terminar, ¿no? Y para no demorar más tiempo, yo solamente voy a contestar porque también tenemos esas preguntas acerca del costo de la vida, ¿no? En San Sí, Petersburgo. claro, sí, Por sí, sí, es muy eso, importante. si me permites, yo voy a mostrar este diapositivo y vamos adelante con las preguntas si tenemos. Entonces, un poquito sobre la información, sobre el costo de la vida. Алексей, ¿se ve bien? Sí, ¿Хорошо видно? sí. Здорово, отлично, хорошо. Muy bien. Entonces, un poquito sobre la vida en San Petersburgo. Yo he puesto, me parece, bueno, es muy difícil, me parece, marcar todo, pero me parece que yo casi logré hacerlo y poner, me parece que los costos, los gastos más importantes. Entonces, si hablamos sobre la vida en San Petersburgo, en general no es tan costoso como todo el mundo suele imaginar. Si hablamos sobre el dormitorio, como yo he dicho, entonces aquí hay dos opciones. El dormitorio más económico, el dormitorio de ITMO, que cuesta solamente $40 al mes. En general, aún hay dormitorios más baratos en la ITMO, pero yo no recomiendo porque me parece que mejor pagar un poco más y vivir en las condiciones más buenas, ¿no? Por eso me parece que $40 no es nada costoso, ¿no? Pero como yo he dicho también, hay ITMO apart que cuestan más, cuestan $250, $300 y viven dos personas en una habitación, es decir, que es una habitación doble como en el hotel, ¿sí? Con un apartamento bastante grande. Si ustedes quieren vivir solo, también hay esta opción, pero va a costar más, va a costar ya $350 o $400. En este caso, me parece que si ustedes quieren vivir solo, es mejor alquilar un piso en San Petersburgo. El alquiler depende del barrio, porque San Petersburgo es una ciudad bastante grande y cada barrio tiene su precio, ¿sí? Es decir, más lejos del centro, el alquiler es menos costoso. En general, el alquiler va a costar $300, $400 al mes. Ustedes ¿cómo hacen normalmente los estudiantes internacionales? Hacen normalmente así, ellos prefieren el primer año vivir en el dormitorio por $40 al mes, después hacen amistades y los 2 o 3 personas prefieren ya alquilar su propio piso porque compartir $300 al mes es mucho más cómodo, sí, que pagar por una sola persona, ¿no? Pero además hace falta decir que aunque nuestros dormitorios son bastante económicos, sí, muchos prefieren quedarse en esos dormitorios, tienen amigos, no sé, están bastante cerca a nuestros campus, porque tenemos varios campus de la ITMO, tenemos varios edificios, pero todos más o menos están en el centro, ¿no? Es decir, todos están en el centro, más o menos cerca, ¿no? Si hablamos sobre la comida, actividades, aquí también depende de sus deseos, porque en San Petersburgo hay actividades que son baratos, hay actividades más costosas, como hay tiendas, hay supermercados que son muy costosos de lujo, además hay súper baratos, entonces depende a lo que ustedes están acostumbrados. No sé, para dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el almuerzo en la ITMO, me parece que ya he contestado algunas de esas preguntas. El almuerzo en la cafetería de la ITMO de 3 platos va a costar aproximadamente $50. En general, en San Petersburgo son muy populares, es muy popular tal cosa como business lunch, cuando el almuerzo también va a costar 3, 4, 5, 6, $7, depende de la calidad del restaurante, pero hay un montón de ofertas, se puede encontrar muy fácil, ¿no? Además, si hablamos sobre las actividades, por ejemplo, ir al cine o ir al museo, al teatro, entonces también San Petersburgo es la capital cultural de Rusia, por eso tenemos un montón de cines, de teatros, de museos, por ejemplo, el famoso Hermitage, el que ustedes como estudiantes pueden visitar gratis. Es decir, que la mayoría de los museos en San Petersburgo para los estudiantes
que tienen la tarjeta estudiantil, ustedes por supuesto van a obtener esta tarjeta, pueden visitar los museos gratis o por los descuentos muy, pero muy grandes, ¿no? Entonces, es decir que yo conozco, por ejemplo, a los chicos que dicen que para mí $150 en San Petersburgo es normal, es bastante para mí. Entonces, ok, pero hay chicos que, no sé, depende de lo que ustedes están acostumbrados. Si prefieren gastar más dinero, no sé, más actividades, la comida más cara, entonces me parece que mejor tener en cuenta $300 más o menos. Si hablamos sobre el transporte, tenemos el transporte público muy bueno en San Petersburgo. Por ejemplo, casi cada autobús, cada tranvía tiene wifi. En San Petersburgo, en metro, tenemos wifi. El metro es espectacular, es como un palacio bajo la tierra. Les recomiendo mucho. Y además, uno de los más profundos del mundo. Entonces, como estudiantes, ustedes también van a tener una tarjeta especial que le va a costar al mes aproximadamente $20 y ustedes pueden utilizar el transporte público casi sin límites, es decir, autobuses, tranvías, es decir, el transporte terrestre sin límites. Si hablamos sobre el metro, hay un límite de, me parece, 80 o 90 viajes, pero cuando yo estudiaba, yo nunca podía superar este límite porque es casi imposible. Hace falta, me parece, que viajar 3 o 4 veces al día para superar este límite. Usar el metro es imposible. Por eso yo digo que sin límites, ¿no? O también... para comprender, yo por ejemplo ahora también tengo esta tarjeta para usar el transporte público, pero ahora yo gasto casi $40 al mes, ¿no? Un poquito más me parece para usar este transporte público sin límites. Ustedes solamente me parece que 18 o $20 más o menos. Si hablamos sobre el teléfono internet, como yo he dicho ya, el internet es súper barato en Rusia y es muy bueno. Yo gasto, por ejemplo, $5 más o menos. Y otras cosas, digamos, cosas médicas. Seguro médico. Cada estudiante tiene que tener el seguro médico. A la hora de entrar a Rusia, no hace falta tener un seguro médico que cubre todo el año, es decir, un par de días, o sea, una semana, y después ustedes pueden comprar ya en Rusia el seguro médico que cubre todo el año. Es una cosa obligatoria para todos los estudiantes, porque ustedes como estudiantes internacionales tienen que derecho a la medicina, es decir, que tenemos que estar seguros de que ustedes pueden acudir al médico en cualquier momento. Por eso hace falta tener el seguro médico. Nosotros ayudamos con este proceso. Tenemos ya algunas compañías de seguridad con quien nosotros tenemos convenios y ellos ayudan a los estudiantes a comprar este seguro médico. Sinceramente, a nosotros nos da igual donde ustedes van a comprar este seguro médico si no quieren trabajar con nuestros socios. Por supuesto, sinceramente, nosotros da igual, pero nosotros recomendamos a ellos porque al menos nosotros estamos seguros en estas compañías y que hay especialistas que dominan el idioma inglés, lo que es muy importante. Por eso el seguro médico compra una vez cada año. Es decir, que si usted va a estudiar 4 años de licenciatura, entonces hace falta cada año comprar ese seguro médico, pero solamente una vez por año. Y otra cosa un poquito nueva, digamos, es la ley de nuestro gobierno, es que todas las personas extranjeras que vienen a Rusia para estudiar o para trabajar tienen que hacer, en primer lugar, dactiloscopía, se hace solamente una vez, y también cada año hacer prueba médica. Dactiloscopía, quizás ustedes sepan, sí, las huellas de sus dedos, ¿no? Eso solamente hace una vez. Pero la prueba médica hace falta hacerlo cada año también y cuesta $75. Bueno, me parece que si hablamos sobre los costos más importantes, eso es todo. En general, yo pienso que si hablamos, no sé, si usted vive en el dormitorio de $40, no sé, y, no sé, gasta la comida, no sé, como $250, $300, es decir, en general, me parece que $400 al mes
es el gasto para vivir en San Petersburgo. Se puede ahorrar, se puede gastar más, depende de sus deseos. Otro momento acerca del trabajo, porque ustedes también tienen varias preguntas acerca del trabajo. En primer lugar, la ley rusa permite trabajar a los estudiantes extranjeros en Rusia, es decir, que no hace falta obtener algunos visados adicionales o algo así. Ustedes pueden trabajar. Pero hay una cosa, que en general los estudiantes no deben trabajar, me parece que más de 10 o 12 horas a la semana. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ustedes son estudiantes y tienen que estudiar. Es muy difícil vigilar, sinceramente, cuántas horas ustedes trabajan a la semana. Voy a ser sincera, pero en general existe esta regla que 10, 12 horas más para que el trabajo no afecte a sus estudios. Si hablamos sobre cómo es encontrar el trabajo, aquí hay varias opciones. En primer lugar, hace falta decir que nosotros damos como la universidad trabajar en la universidad. Por ejemplo, conmigo trabajan dos chicos latinoamericanos que me ayudan con las redes sociales, con las traducciones, es decir, como periodistas, ¿no? También conozco a muchos chicos que trabajan en los laboratorios, porque en general para los profesores es muy cómodo contratar a sus estudiantes para que trabajen en los laboratorios y después también, por ejemplo, invitarlos para participar en los concursos para ganar subvenciones, porque la ITMO cada año gana muchas subvenciones, en este caso el gobierno nos apoya un montón. No sé, yo les digo solamente un dato muy curioso que quizá sea de interés para usted, que por ejemplo el año pasado nosotros ganamos casi 10 millones de dólares de subvención. Nuestra universidad, es decir, que más de 10 millones de dólares. Y como uno de los, digamos, requisitos para ganar esas subvenciones, hace falta también invitar a los estudiantes a participar en esas subvenciones. Por eso muchos profesores ayudan a encontrar trabajo en sus laboratorios. Pero, por supuesto, hace falta mostrar que ustedes están interesados en esto, sí, que ustedes tienen las capacidades para trabajar en los laboratorios, etcétera. Es decir, que hay entrevistas también como en cada trabajo, pero sí, hay también esta opción. Pero también muchos jóvenes prefieren encontrar trabajo fuera de la universidad. También hay esta opción. Para hacer esto, por supuesto, mejor dominar el idioma ruso, es obvio, ¿sí? Hay pocas compañías donde ustedes pueden trabajar sin el idioma ruso. Si hablamos sobre el trabajo fuera de la ciudad, entonces también hay chicos que trabajan según su carrera o encuentran otro tipo de trabajo. Por ejemplo, ahora en Rusia, lo latino, digamos, es súper popular. Por ejemplo, yo conozco que muchos de nuestros estudiantes latinos trabajan como profesores de idioma español, de profesores de baile, no sé, como de salsa, merengue, etcétera, porque ahora es súper popular en Rusia. Además, lo que es muy importante, que ustedes como nativos, por ejemplo, van a tener el salario más alto que, por ejemplo, yo. Si ustedes y yo vamos a trabajar como profesores, ustedes van a tener el salario más alto porque ustedes son, como digamos, nativos, ¿no? Entonces, me parece que es todo un poquito sobre el costo de la vida. Me parece que yo he notado más o menos las cosas importantes. Alexei, si quieres añadir algo, por favor. Ah, he visto algunas preguntas sobre las cosas formales en el dormitorio. Lo que quisiera mencionar es que en ITMO creo que 80% de estudiantes no son de San Petersburgo. Esto significa que a ITMO llegan estudiantes de todas las ciudades de Rusia. Y también tenemos los estudiantes internacionales. Claro que en este caso el número de puestos en los dormitorios es limitado, pero lo que siempre tenemos es la prioridad de los estudiantes internacionales para vivir en el dormitorio. Si el estudiante llega, por ejemplo, un poquito más tarde, ¿sí? en octubre, hace falta,
decirnos sobre esto lo más temprano posible, ¿sí? Para que podamos intentar algo, reservar, es decir, un puesto, pero es muy difícil reservar el puesto en septiembre, cuando ustedes entienden, cuando todo el país, toda Rusia llega a San Petersburgo para empezar los estudios y hay un dormitorio con 1000 puestos y un puesto reservado hasta el final de octubre, por ejemplo. Es muy difícil explicar. Por eso, en este sentido, claro que vamos a ofrecer algo, vamos a pedir colegas de reservar estos puestos, pero no podemos garantizar que exactamente al día de su llegada a San Petersburgo usted va a tener el puesto. Pero lo que siempre decimos es que en el caso excepcional, en un mes vamos a encontrar el puesto en el dormitorio. Lo que va a pasar durante este mes. Tenemos aquí en San Petersburgo los hosteles con los quienes trabajamos y ellos tienen los precios bastante bajos para los estudiantes y entonces hace falta pasar un periodo inicial, sí, de su llegada en este hostel. Y después encontramos el puesto en el dormitorio y se puede vivir en uno de nuestros mejores dormitorios de ITMO. También fue una pregunta si los estudiantes de preparatoria tienen los mismos descuentos como los estudiantes de pregrado o posgrado. Sí, hacemos estos documentos y entonces el documento para la visita a los museos, sí, de San Petersburgo y el documento para el metro, para el transporte público, también lo hacemos. También, mi pregunta fue... Hay una pregunta para las personas que ya tienen una carrera en Rusia, ¿pueden convalidar cursos en ITMO y el ingreso es directo? Sí, existe esta posibilidad. Lo que puedo mencionar es que existe la misma posibilidad para los que estudian en las universidades extranjeras. También podemos también aceptar algunos cursos, pero en el caso de Universidad Rusa es claro que más fácil hacer esto porque colegas pueden contactar y preguntar qué tipo de programa ustedes han tenido. Pero si hablamos de las universidades internacionales, extranjeras, también podemos aceptar algunos cursos. Por ejemplo, en las tecnologías de información hay los cursos más o menos parecidos en todo el mundo y los profesores pueden hacer esto. Este proceso hace falta empezar si hablamos de, por ejemplo, el semestre empieza el 1 de septiembre de 2023. Si usted es un estudiante de una universidad rusa, en junio hace falta escribirnos el correo electrónico con su deseo de empezar los estudios en San Petersburgo desde el 1 de septiembre. Y después vamos a comunicarse con colegas del Departamento Internacional de su universidad para comprender qué documentos necesitamos y otras cosas. Entonces, unos creo que 3 meses antes de llegar a San Petersburgo hace falta empezar el proceso, escribir a nosotros. Me parece que ya no tenemos más preguntas, me parece que hemos contestado casi todas las preguntas, pero por supuesto, quizá ustedes después tengan otras preguntas. Estamos aquí para contestar. Entonces, yo he escrito nuestro email iberoamerica@.ru, es nuestro email común de Alexei y el mío, es decir, que los dos tenemos acceso a este mail, es decir, que si ustedes tienen algunas preguntas, entonces, por supuesto, pueden escribirnos y les contestaremos todas las preguntas, daremos las consultas y otras cosas. Entonces,
Muchas gracias por la reunión, ha sido muy larga, 2 horas, Sí, 2 pero horas creo que de respuestas y preguntas. sí, nuestra idea principal es responder a las preguntas más interesantes, más frecuentes, y Sí. esperamos que hemos logrado responder a la mayoría de las preguntas. Pero en cualquier caso, por favor, escríbenos en las redes sociales o a Iberoamérica. Sí, sí. Ok, entonces terminamos la reunión, sí. Sí, última pregunta, si el 2024, la convocatoria para el 2023 de becas del gobierno se cerró. Entonces, van a abrir para el 2024, creo que en noviembre, diciembre de 2023. Y claro que Daria va a enviar el link, sí, con Sí, el yo estoy a escribiendo. todos los participantes, Sí, que lo a que todos va. que han registrado en el... Sí, el link, el video lo vamos a subir en primer lugar en nuestro canal en Telegram. Por eso sí, todavía no están con nosotros. Entonces, por favor, les esperamos. Vamos, ahí subimos siempre la información más importante acerca de los eventos, acerca de las becas, etcétera, etcétera. Por eso, yo, por supuesto, voy a... Porque a veces algunos participantes no han escrito correctamente su email. Yo veo que muchos emails tienen algunos errores, por eso yo digo que mejor inscribirse en Telegram, porque ahí pueden encontrar toda la información y también este video de este webinar. Entonces, otra vez, muchas gracias y esperamos que en algún día podamos vernos en San Vemos si Petersburgo, en nuestra persona hermosa está aquí ciudad. en Santiago. Sí, Sí. Gracias a todos y que tengan buen día, buen sí, un sábado. momento. Sí, sí, Sí. sí. Yo voy a enviar el link de Telegram, veo que no todos tienen. Ah, sí, claro. El Telegram, sí. Sí. Es decir, Telegram ITMO es decir, ITMO español, ITMO es. Ahí publicamos todas las noticias en español. Entonces, que tengan un buen día y nosotros buena tarde. Y Sí. adiós. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.